Amigos, familia, soñadores que se conectan día tras día con escándalos de series turcas. Hoy no vengo solo con novedades. Hoy traigo el desenlace luminoso que millones de corazones esperaron con paciencia y esperanza, durante meses, incluso años. Si alguna vez dudaron de que los cuentos de hadas puedan saltar de la pantalla a la vida misma, prepárense, porque lo que están a punto de escuchar les devolverá la fe en el amor verdadero. La historia que acaparó titulares, incendió las redes y logró unir a fanáticos de distintos rincones del mundo acaba de alcanzar su instante más conmovedor. Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu, nuestra pareja imposible de olvidar, dieron el paso definitivo. Antes de bucear en este mar de emociones, antes de desmenuzar cada pétalo, cada mirada cómplice, les pido algo a ustedes, que sostienen este espacio con su cariño. Suscríbanse ahora mismo. Activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia, y si quieren celebrar este amor con nosotros de una forma más cercana, los invito de corazón a pulsar el botón unirse. Su apoyo mantiene a escándalos de series turcas como el punto de encuentro número 1 para contar estas historias con la elegancia que merecen. ¿Tienen los pañuelos a mano? Porque, se los juro, los van a necesitar. ¡Empecemos! Durante meses, los rumores corrieron como brisa por las callejuelas de Estambul, murmullos de compromiso, planes discretos, preparativos que nadie confirmaba. El destino, caprichoso y sabio, guardó la mayor sorpresa. Sin avisos pomposos, lejos del espectáculo de las alfombras rojas y del zumbido incansable de la ciudad, Halil İbrahim Ceylan y Esra Turkoglu unieron sus vidas en una ceremonia que dejó al mundo atónito por su hermosura sencilla. Eligieron la calma pura del campo, un refugio donde el sonido de las hojas al moverse y el trino lejano de los pájaros se convirtieron en banda sonora. No hubo salones dorados ni despliegues de lujo. Hubo una sinfonía pastoral de flores blancas, símbolo de una pureza y un renacer que definen esta nueva etapa para ellos. Los pocos afortunados que fueron testigos coinciden. Parecía un cuento moderno, no de castillos inaccesibles, sino de un vínculo humano, cercano, cálido. La noticia de esta unión secreta provocó un temblor inmediato en la esfera digital. Las redes no solo estallaron, colapsaron. En minutos, las cifras se dispararon. Quedó claro, una vez más, que el amor de Halil y Esra es un fenómeno global. Pero lo que más atrapó a los fans no fue el evento en sí, sino la autenticidad que emanaba de cada imagen filtrada. Y aquí hago una pausa para preguntarles, querida familia de escándalos de series turcas. ¿Qué opinan de la elección de una boda campestre, minimalista, en lugar de un palacio deslumbrante? ¿Les parece un signo de madurez y coherencia con lo que ambos representan? Los leo en comentarios. Me encanta conocer sus teorías, especialmente las de quienes se han unido a nuestra comunidad dando clic en unirse. Hablemos de estética, porque la verdadera elegancia vive en la sencillez. Esra, dueña de una belleza que desarma y a la vez abraza, eligió un vestido que fluía como un arroyo claro. Lejos de los bordados pesados, su diseño era etéreo, ligero, y se movía con su gracia natural, permitiéndole ser ella misma, libre, luminosa. Halil, caballero contemporáneo, apostó por una elegancia clásica con toques actuales. Su traje no era un disfraz de novio, sino una prolongación de su carácter apacible y carismático. La armonía visual entre ambos fue tan palpable que los presentes no dejaron de comentarlo, parecían esculpidos uno para el otro. Y, sin quererlo, hubo alguien que se robó parte de las miradas. No fue una estrella invitada ni un cantante de moda. Fue la más pequeña de la familia, la sobrina de Esra, esa chiquita que en su vida cotidiana es un rayo de luz. Su presencia fue imprescindible. Las fotos que circularon, con la novia y la niña compartiendo instantes de ternura pura, derritieron corazones en Instagram. Vestida con un mini vestido marfil, esa pequeña parecía un angelito travieso pegado al costado de su tía durante toda la ceremonia. Su sonrisa, su candor, su alegría desbordada la convirtieron, sin discusión, en la estrella inesperada de las imágenes. Los comentarios lo decían todo. La niña más dulce del mundo, la pequeña se robó el show de la boda. Fue el recordatorio perfecto de que para esta pareja la familia no es un accesorio, es el centro emocional. Otro capítulo fascinante fue su férrea defensa de la privacidad. En una época en la que todo se transmite en vivo, Halil y Esra lucharon por guardar para ellos y sus seres queridos la sacralidad de este día. La seguridad fue meticulosa, casi de película, con medidas pensadas para mantener a raya a periodistas y curiosos. Querían que sus votos resonaran solo en los oídos de quienes realmente importan en sus vidas. Parte de la familia de Halil viajó desde el extranjero para estar presente,
un gesto que subraya la unión de mundos y tradiciones que ahora se entrelazan. Hubo, según testigos, momentos que desarmaban por su intensidad. Ver a las dos familias reír y llorar juntas fue la prueba final de que este matrimonio se construye sobre bases sólidas. Y si de emociones hablamos, el corazón de la ceremonia tuvo nombre de hermana. Esla, muy unida a la suya, vivió instantes que quedarán grabados para siempre. Dicen que a su hermana le costó contener las lágrimas. En una parte breve, dejó escapar una frase que lo resumía todo. Hoy tocamos el cielo. No fue solo la boda de una hermana, fue la certeza de ver a alguien amado encontrar su refugio. A pesar del secretismo, algunas fotos se filtraron y la felicidad de la pareja se derramó por Turquía y más allá. La reacción fue inmediata y transparente. Esla, con esa dulzura que la hace tan cercana, publicó un mensaje corto pero contundente. Compartimos el día más luminoso de nuestras vidas con quienes más amamos. Gracias por acompañarnos con cariño. Halil, siempre romántico a su modo, subió una imagen que hablaba por sí sola, con una leyenda que hizo suspirar a todos. A tu lado, cada segundo encuentra su belleza. ¿No sienten que esas palabras valen más que cualquier discurso? Lo que hace tan especial esta boda, y porque resuena tan hondo, es su autenticidad. Los fans lo captaron al instante. Nadie escribió parece una película. La frase más repetida fue, no fue un cuento, fue real. Y tenían razón. Renunciar al ruido excesivo, elegir música cargada de recuerdos compartidos en lugar de éxitos del momento, decorar con flores en tonos suaves y luces cálidas, todo apuntó a crear una atmósfera de verdad, no de espectáculo. El primer baile, según los que lo vieron, fue un instante de intimidad pública que cortaba la respiración. Con los ojos brillantes, conteniendo lágrimas, se abrazaron como si el mundo desapareciera. Hasta el corte de la torta, ese ritual que a veces se vuelve pomposo, fue sencillo y alegre. No hubo poses forzadas, hubo dos enamorados celebrando su unión sin máscaras. Y ahora la pregunta que ronda en escándalos de series turcas y que quiero compartir con ustedes, ¿dónde construirán su nido? Los reportes indican que, fieles al espíritu de su boda, buscan una casa cerca de la naturaleza, lejos del bullicio. Quieren refugio, calma, un lugar donde el tiempo parezca dilatarse. Circula el rumor de que ya hacen planes para escapar de los horarios frenéticos y abrazar una vida más serena. Y, por supuesto, el tema que encendió las alarmas de todos los tabloides. ¿Bebé en camino? Las especulaciones sobre si ya piensan ampliar la familia se multiplican. Esa sobrinita fue el mejor entrenamiento, dicen algunos con humor y esperanza. ¿Cuándo formarán una familia numerosa? Es la pregunta que más se repite en foros y grupos de fans. Ellos no dijeron nada, pero el brillo en sus miradas nos invita a soñar. ¿Ustedes qué piensan? Veremos pronto a un pequeño que herede la sonrisa de Halil o los ojos risueños de Esla correteando por el jardín. Si les ilusiona esa noticia, dejen su like y cuéntenos. Este acontecimiento no solo los unió en matrimonio. Reconquistó, si es que alguna vez los perdieron, los corazones de millones de seguidores. Durante todo el día ocuparon los primeros lugares en tendencias globales. Cada detalle, desde el vestido de Esla hasta la sonrisa de Halil, se convirtió en lo más buscado de Internet en cuestión de horas. Demostraron que no necesitan escándalos para ser el centro de atención, su amor lo hace todo. La industria del entretenimiento, al igual que los fans, seguirá de cerca cada paso de esta unión radiante. Aún no han anunciado el destino de su luna de miel, así que las apuestas están abiertas. ¿Playa desierta y turquesa? ¿Cabaña en la montaña? Lo único cierto es que elegirán un sitio donde la intimidad, ese tesoro que cuidan, pueda florecer sin ruido. La armonía entre ambas familias, la alegría de los amigos cercanos que pudieron asistir, la perfección de los detalles simples. Todo se combinó para convertir esta boda no solo en el evento del año, sino en un ejemplo de cómo el amor genuino brilla sin barroquismos. Estamos frente al inicio de un nuevo capítulo para Halil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu, uno que promete proyectos compartidos, complicidades renovadas y, ¿por qué no?, ese hogar lleno de risas infantiles que tantos rumores anuncian. Nos regalaron un momento de felicidad colectiva en tiempos que la necesitan. Desde Escándalos de Series Turcas les deseamos todo lo mejor. Y a ustedes, nuestra audiencia fiel, les prometo que estaremos aquí para compartir cada detalle de esta vida que recién comienza. Si descubrimos el destino de su luna de miel o si llega la confirmación de un bebé a bordo, serán los primeros en saberlo. Por eso es vital que sigan atentos a este canal. Suscríbanse, compartan este video con todos los fans de Halil y Esla, y consideren unirse a nuestra familia exclusiva con el botón unirse.
Su apoyo es lo que nos permite celebrar el amor con esta pasión y contarles cada capítulo con respeto, emoción y cercanía. Gracias por acompañarnos en esta alegría. Que vivan los recién casados y que viva el amor. Nos vemos en el próximo video con más historias que nos aceleren el corazón. Hasta la próxima, aquí, en Escándalos de Series Turcas.